El Señor me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están con gozo en su corazón? Amén. Y con esa disposición de poder leer la palabra del Señor, poder escudriñar la Escritura y saber que Dios va a hablar a nuestras vidas. Debemos venir siempre con ese deseo y esa expectativa de saber de qué manera Dios va a hablarnos a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Hemos iniciado hace 2 domingos un estudio acerca de las iglesias o el mensaje que se le da a las iglesias del libro de Apocalipsis. Hemos visto ya 2 de las 7 iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso y habíamos dicho que era la iglesia que había perdido su primer amor. La semana pasada estuvimos estudiando la iglesia de Esmirna y decíamos que esta iglesia era una iglesia que tenía o había experimentado gran sufrimiento, gran prueba, gran sufrimiento. Hoy vamos a estudiar la tercera iglesia que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Si usted puede dirigirse a sus Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el texto, verso 12. Habíamos dicho en los cultos anteriores de que aquí encontramos una clara estructura, cómo está elaborada la carta. Hay una presentación de Jesucristo, luego hay un elogio hacia la iglesia, luego hay un reclamo, un reproche hacia la iglesia, una advertencia y por último una promesa o recompensa. Y usted va a notar la misma estructura en esta carta. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 hasta el 17 dice así. En esta versión: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Verso 16. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Es la palabra de Dios. Damos gloria al Señor por su bendita palabra. Tenemos, mire, esta ciudad muy interesante. Siempre inicio un poquito explicando detalles de esta ciudad que nos permiten entender el pasaje. Y tenemos la ciudad de Pérgamo, una ciudad que dicen algunos está ubicada en una colina muy alta, y esta ciudad de Pérgamo era la capital. Legalmente era la capital de la provincia romana de Asia. Estas iglesias todas estaban ubicadas en la región de Asia, en ese tiempo provincia romana de Asia. Y habíamos dicho que de todas esas ciudades, Éfeso era la más importante por su economía, por todo lo que representaba. Y en importancia le seguía la ciudad de Esmirna, la que estudiamos la semana pasada. Esta ciudad de Pérgamo, si bien es cierto, no alcanzaba la importancia en todo el sentido de las ciudades de Éfeso y Esmirna,
Sin embargo, era la capital de Asia, de la provincia romana de Asia. Era la capital, legalmente. Y quizás no era la más importante en el sentido económico, pero sí lo era quizás en el sentido político y en el sentido religioso. Tenía su importancia esta ciudad, y así que debemos considerarla. Pero es interesante, si usted notó, que a esta ciudad o a este lugar, por 2 ocasiones, se le llama la ciudad donde vive Satanás, o donde Satanás tiene su trono. Suena bastante impactante, interesante, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hace esa referencia? ¿Qué tenía esta ciudad para que en la Escritura, en este mensaje, podamos encontrar que en esa ciudad estaba el trono de Satanás, o era la ciudad de Satanás? Bueno, los historiadores dicen que en esta ciudad era el centro religioso donde se encontraba la adoración a 4 deidades, a 4 dioses. Se los puedo mencionar con claridad, yo lo anoté. Zeus, Dionisio, Esculapio y Atenea. Mientras en Éfeso había un templo a una deidad, que era la diosa Diana de los Efesios, ¿recuerda? Mientras en Esmirna estaba un templo dedicado a la diosa Roma. Habíamos dicho que era la primera ciudad, Esmirna, que había decidido aceptar y levantar el culto al emperador. Pero en esta ciudad no había uno, sino que había 4 deidades y 4 centros de adoración a estas deidades: Zeus, Dionisio, Esculapio y Atenea. Y este dios Esculapio, quizás el más representativo, era simbolizado por una serpiente grande. Dicen algunos que se la podía ver a la vista. Y esta serpiente, dicen los entendidos, o esta deidad tenía poderes curativos. Es decir, la gente venía de diferentes regiones hasta la ciudad de Pérgamo para ser curados o ser sanados por esta deidad. Entonces entendemos un poquito el trasfondo. Era un centro de deidades paganas, centro idolátrico, donde había mucha adoración a estos dioses. La gente venía, y quizás por eso dicen mucho la referencia de por qué esa ciudad era considerada el trono de Satanás. Algunos pensarían qué difícil sería que en un lugar así pudiera llegar el Evangelio. Para los que han escuchado las otras 2 prédicas, hemos dicho que así mismo eran las 2 ciudades. Las otras 2 ciudades tenían esa complejidad, y muchos pensarían, ¿cómo es posible que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a ese lugar, pueda nacer, pueda crecer, echar raíces y peor aún multiplicarse? Bueno, déjenme decirle que Asia se volvió el centro evangelístico de la primera iglesia primitiva en el ministerio de Pablo y sus colaboradores. El Evangelio, lo hemos dicho todas estas semanas, es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para cambiar vidas, transforma el corazón del hombre. Aún en esos lugares impensados, aún en esos lugares improbables, es el Evangelio mismo de Jesucristo que tiene ese poder para transformar aún esa vida que para nosotros humanamente sería imposible. Y usted y yo somos testigos de eso y hemos experimentado ese cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿O acaso el Evangelio no ha cambiado nuestras vidas? Definitivamente sí. Y muchos quizás hubieran dicho de nosotros que va a creer que va a cambiar esa persona. Pero ahí está, somos testimonio y somos cartas abiertas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En ese lugar, mire, se levantó una iglesia porque a ella está dirigida este mensaje. Y vamos a ver en el primer versículo, sobre todo, siguiendo la estructura que hemos seguido durante estas enseñanzas, es que se presenta en primer lugar la característica, una descripción de Jesucristo resucitado. Si usted le pone cuidado al versículo 12, mire cómo se presenta, otra vez dirigido al ángel de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Pero dice, de manera seguida, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Interesante referencia. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo.
Hemos visto que esta descripción de Jesucristo resucitado en los mensajes, cada mensaje de la iglesia tiene su variación, no es la misma descripción. En la iglesia de Éfeso era Jesucristo y tenía en su mano ¿qué cosa? ¿Qué tenía en sus manos? Las 7 estrellas. Y estaba en medio, ahí sí, de los candelabros, que decíamos era la iglesia. Jesucristo tiene el control de la iglesia, es el Señor de la iglesia y está en medio de la iglesia. Y en Esmirna decíamos que Jesucristo se lo presentaba como el primero y el último, aquel que había muerto, pero que ahora vive. Jesucristo vive y ha resucitado. Y asimismo la iglesia, aun cuando esté enfrentándose a la muerte, Jesucristo tiene el control de la muerte, porque Él la venció en la cruz del Calvario. Y ahora encontramos a Jesús, porque no hay otra descripción. Se trata de Jesús, aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Los romanos por lo general usaban el símbolo de la espada como señal de autoridad y de poder. Ellos tenían, entre comillas, la autoridad de poder dar vida y dar muerte, es decir, quién vivía y quién no. Más, ellos utilizaban la muerte como un instrumento de castigo o de pena para poder también causar temor a las poblaciones. Y se podría decir que la espada, que es símbolo de autoridad, de poder, de juicio, mire, era símbolo de Roma. Pero aquí se nos presenta a Jesucristo como aquel que tiene una espada, pero una espada de doble filo. Mira, aquí hay una referencia muy clara. Si bien es cierto, los gobiernos tienen cierto poder y cierta autoridad, mire, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre todo gobierno, sobre toda autoridad terrenal. Él es, de alguna manera, el Dios soberano. No hay nadie con mayor autoridad que Dios. Él tiene siempre la última palabra. Amén. Y aunque Roma esté ahí con todo su poderío, mire, Dios era mayor que Roma. Que ese imperio, cualquier imperio humano, nosotros lo encontramos en la Escritura, como Dios tiene el control de la historia humana. Nada se escapa del control de Dios. Él sigue siendo Señor y Dios y Rey de todo lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Mire esa interesante descripción de Jesús. Pero inmediatamente comienza ya con lo que sería la descripción de la iglesia. Y siempre hemos iniciado con las virtudes, y sí que tiene virtudes esta iglesia. Mire, pongamos atención. ¿Cuáles son las virtudes de esta iglesia que el Señor Jesús destaca? Verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Mire, interesante. ¿Se da cuenta el elogio a esta iglesia, la virtud que tenía? Le ha dicho dos cosas. ¿Sí? Retienes mi nombre, o has permanecido leal a mi nombre. Y segundo, no has negado mi fe. Has retenido mi nombre y no has negado mi fe. ¿A pesar de qué? A pesar de que esta iglesia, ¿dónde estaba? En la ciudad de Satanás. En la ciudad donde Satanás tiene su trono. Mire que es interesante. Dice, yo sé dónde moras. Yo sé dónde vives. No es que la iglesia en ese momento estaba de paso. No. No es que en ese momento la iglesia era peregrina. Esa iglesia se había establecido, vivía, permanecía en aquel lugar. Un lugar muy complicado, como lo hemos dicho. Un lugar muy difícil. Donde la fe de muchos quizás se había quebrantado antes. Era un centro idolátrico. Había persecución, obviamente. Había gran prueba también, pero esta iglesia, mire, había retenido el nombre, había permanecido leal a Dios.
y no había negado su fe. Como muchos quizás lo han negado y lo han negado ahora. Pero aquí vemos lealtad, aquí vemos fidelidad al Evangelio, fidelidad a Jesucristo. Y esa expresión donde Satanás tiene su trono, permanece ahí, moras ahí, me indica a mí algo interesante. ¿Sabe por qué? Porque precisamente el deseo de Jesús o el mandato de Jesús para su iglesia es que la iglesia sea luz y sea sal. Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Muchos piensan de que hay ciertos lugares en el cuales no sería posible ser fieles a su fe. Mire, a veces hay cristianos que piensan que deben estar encerrados en una burbuja y que la idea sería no contaminarse. Mientras más alejado esté del mundo o de las personas que están en el mundo, yo me voy a mantener y me voy a conservar puro. No. Mire, esta iglesia había permanecido en un lugar muy difícil y no buscaba salir de ahí y no buscaba huir de ahí. Muchos tienen tanto temor, tanto recelo de negar a Cristo, de no ser leales a Cristo, que pretenden aislarse del mundo. Ese no es el papel de la iglesia. ¿O acaso usted cree que la luz está dispuesta para que se quede donde hay luz? ¿Usted se imagina eso? Que pongamos un foco donde siempre hay luz, donde siempre hay claridad. ¿Dónde usted debe poner el foco? ¿Dónde debe poner la lámpara? ¿Dónde se debe encender la luz? En el lugar donde hay tinieblas. En el lugar donde hay oscuridad. Pero muchas veces el cristiano quiere estar solo entre la luz y guardarse poco más, y solamente voy a tener contacto con personas cristianas. Y solamente voy a ir a un lugar donde hay cristianos. Y solamente voy a estar encerrado en la iglesia. ¿En qué momento tenemos la oportunidad de ser luz? Hay personas que a la mínima presión huyen, escapan. Estos cristianos estaban en la misma ciudad a la cual se le llamaba el trono de Satanás, con una presión grande, pero se habían mantenido leales y fieles. Yo quiero que esto se entienda bien. Mire, Jesucristo oró por sus discípulos y oró a Dios, su Padre, y le dijo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo. Yo te pido que los guardes del mal. Amén. Hermano, estamos en el mundo y necesitamos compartir el Evangelio a quienes más lo necesitan. Desde el lugar donde hemos sido puestos. Quizás usted diga: estoy en un lugar, en un trabajo donde el ambiente quizás es muy complicado. Sea luz desde ese lugar. Aquí hay ejemplos de cristianos que fueron luz en ese lugar, de que fueron leales al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que huir? Casi queremos estar solamente colegio cristiano, universidad cristiana, ciudadela cristiana, y todo queremos hacerlo entre los mismos cristianos. ¿Y en qué momento nosotros vamos a ejercer ese rol de influencia y ser agentes de cambio? No le estoy hablando de compartir su vida, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que usted enlace con personas que no comparten su fe. Estoy hablando de que usted comparta el Evangelio de Jesucristo. Que usted y yo compartamos nuestros valores y nuestros principios en un mundo donde hay corrupción, en un mundo donde no hay valores y no hay temor de Dios. Hermano, estamos en ese mundo. Como pastores, nuestra preocupación no es que no se junten, de que no anden. Nuestra preocupación como pastores y líderes de iglesia no debe ser esa, sino formar el carácter de Cristo en cada creyente. Un carácter que sea capaz de permanecer fiel aún en la mayor presión. Porque usted no cree que este mundo irá cada vez de peor en peor. ¿Ah? ¿Usted no cree que cada vez hay mayores riesgos y mayores antivalores y mayor corrupción y más tiniebla? La iglesia debe ser luz. Para eso nos puso Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denles ofrenda de aplauso a nuestro Dios.
la mayoría de ellos, porque vamos a ver que hay una recriminación. Se habla de la iglesia de manera general. Y muchos habían permanecido fieles. Y hay una referencia interesante ahí. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Mire, habían permanecido fiel y no le habían negado, aun cuando ya habían habido mártires. No se nos dice mucho de quién era este Antipas. Algunos comentaristas por ahí buscando decían, por referencias históricas, de que este hombre Antipas obviamente era un creyente, el cual había sido muerto, lo habían asado lentamente. O sea, lo habían quemado, pero de una manera lenta, por rehusarse a negar el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta de la presión que había en aquel lugar? Lo difícil. Puesto a prueba. Pero es interesante porque aquí utiliza la palabra Antipas, que no sabemos más de eso, referencia histórica. Murió como mártir. ¿Sabe que esa palabra mártir, aunque también se la utiliza en esta versión más arriba como testigo, significa eso? Un testigo proviene, la palabra testigo en el Nuevo Testamento. Para nosotros un testigo, ¿quién es? Es uno que ve, que escucha y que luego habla. Para nosotros es un testigo y está bien, esa es la idea de un testigo. El que mira, observa un hecho, escucha y habla y lo cuenta. No se queda callado, el testigo no se queda callado, no es testigo. Tiene que hablar, su testimonio. Pero aquí la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra testigo es una palabrita griega que es mártur. Testigo igual mártur, o mártur igual testigo. Y esa palabra mártur proviene de la palabra mártir. Y un mártir es aquella persona que da su vida por una causa. Es decir, cuando se dice aquí que él fue un fiel testigo, se dice que fue un fiel mártir. Es más, cuando en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando hay aquella promesa de que vendría el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y dice, y me seréis testigos. ¿Sabe qué palabra es ahí? Mártir. Jesús los preparaba. Y ustedes serán mártires. ¿Por qué? Por ser testigos. Y ustedes, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque era necesario que el Espíritu Santo venga para que alguien tenga esa decisión de ser mártir, dar su vida por causa, testificar por causa de su fe. Es el Espíritu Santo quien les iba a dar el denuedo para predicar, pero también les iba a dar el poder para resistir, incluso dar su vida. Y aquí encontramos que este hombre había sido mártir, testigo de ustedes, allí en esa ciudad, en la ciudad de Satanás. Una fe inquebrantable de algunos, puesta a prueba, pero retuvo y fue leal al nombre de Dios. Hoy nuestra fe también se pone a prueba en diferentes momentos, quizás no en la magnitud que vemos acá. Siempre la iglesia ha puesto a prueba su fe, su testimonio, pero debe ser un testimonio que debe estar implícito la conciencia de que ese testimonio puede causar rechazo, repudio de algunos. Y muchas veces ese rechazo, ese repudio no es resistido por el creyente, porque su fe no está firme. Es por eso que trata de evitar, evade, huye, se esconde. Pero hermanos, debemos cultivar una fe que sea inconmovible, que sea capaz de resistir la presión, pero asimismo que sea capaz de poder testificar, aun cuando lo que se venga por ese testimonio sea una consecuencia negativa. Antipas había resistido hasta la muerte. Mire, es interesante que dice, había sido mi testigo fiel. Es una palabra que también se le atribuye a Jesús en el mismo libro Apocalipsis. Interesante, privilegio. Hay recompensa.
Pero entonces debemos trabajar por fomentar, cultivar una fe sólida, un carácter de Cristo. De que el carácter de Cristo, mire, por eso es que nuestra fe no debe estar basada en emociones, sino en convicciones. Para que una fe sea inconmovible, debemos desarrollar convicciones. No, además, no debemos dar nuestra fe solo por la emoción, algo emotivo, estoy acá, pero mientras las cosas están bien, pero cuando viene la prueba estoy lejos. No, debemos desarrollar ese carácter de Cristo, esa fe inconmovible, basado en convicciones. Y esas convicciones provienen de la palabra del Señor. Que a fin de cuentas es lo que guía nuestro camino y nos sostiene. Esta iglesia en su mayoría había resistido, pero hay un par de cositas ahí en contra de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí se dio cuenta? Estamos en esa estructura. Vamos a las recriminaciones. Si bien es cierto, había parte de la iglesia que había resistido, que había sido leal, también estaba la otra parte. Miren lo que dice, verso 14. Pero tengo, dice esta versión, unas cuantas quejas en tu contra. Uno diría, bueno, son unas cuantas quejas, pero vamos a ver cuáles son. Tengo unas cuantas quejas en tu contra. Tolera a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Baal. ¿Sí? De Baal, dice el verso 14, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Hay referencia a ese profeta y también a ese rey, que juntos, obviamente, hicieron tropezar al pueblo, llevándolo a cuestiones idolátricas, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Mire, ahí hay una referencia a Balaam, Balac, a los nicolaitas. Todo tiene que ver en eso. Ya los nicolaitas lo habíamos mencionado en la iglesia de Éfeso. Habíamos dicho que eran personas que se infiltraban en la iglesia para hacerlos tropezar en la fe, con enseñanzas erradas. Muchas veces volver a las prácticas del judaísmo. ¿Sí? Y estaban ahí en la iglesia y haciendo tropezar. Pero mire, encontramos de que había parte de la iglesia que había cedido, que había sido tolerante, a esta enseñanza y que había incurrido en ¿qué cosa? En idolatría. Recordemos que estaba en una ciudad donde había deidades por todas partes, templos por todas partes, y estaba esa cuestión cultica, idolátrica a esos dioses. Y habían los banquetes que se hacían a esos dioses. Pablo habla mucho eso en su carta a los Corintios, donde él explica eso de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Él dice, ¿sabe qué? Un ídolo no es nada. ¿Sí? Y si tú comes con esa conciencia de que no es nada, tu conciencia está tranquila. Pero si tú tienes en tu mente, tu conciencia de que ese ídolo es real, y al comer tú pecas. Por causa de tu conciencia. Algo así hablaba Pablo a los Corintios, de manera breve. Y aquí encontramos que también se daba estas prácticas. Habían sido muy tolerantes. Primero a ciertas prácticas que habían redundado a que ellos cometan inmoralidad sexual y también idolatría, porque estas prácticas estaban relacionadas. En los templos y en las cuestiones culticas, estos dioses, las relaciones sexuales eran parte de esa práctica de adoración a esas deidades. Pero lo habían tolerado, idolatría. Un poco de levadura, ¿qué hace? Contamina toda la masa. Y usted dirá, ¿cómo entonces encontramos ese equilibrio si debemos estar expuestos en este mundo? Pero asimismo, si permitimos ciertas cosas que puedan contaminarme, se puede contaminar todo. Es que ese es el desafío, pues, iglesia. Es que ese es el desafío. Y tener cuidado, porque si bien es cierto, hoy la iglesia no se postra ante ninguna deidad o un ídolo ahí de madera o de yeso, sí podría estar tolerando y formando un Dios en su vida. Por ejemplo, en cuanto a la pornografía, el resentimiento, falta de perdón, envidia, celo, codicia, avaricia, lujuria.
Y como son cosas que a veces no se ven o no se perciben y pueden permanecer cierto tiempo ocultas, las toleramos. Pero aquí hay un desafío realmente de mantenerse. Por eso que Pablo muchas veces habla de sal de en medio de ellos. Eso no significaba que huyas del mundo, sino que tu influencia, cuando tu influencia deja de estar activa sobre aquellos que no tienen a Cristo, y más bien esa influencia viene a ti, de eso es lo que hay que cuidarnos. Entonces debemos alejarnos y apartarnos. Para que yo sea tu Dios, decía Pablo, y tú seas mi pueblo. Parte de esta iglesia, mire, había cedido, había sido tolerante a ciertas prácticas y enseñanzas que estaban afectando su fe y su relación con Dios y no estaban permitiendo que esa iglesia sea iglesia y sea luz. Y es ahí donde tenemos que examinar qué cosas hemos tolerado en nuestra vida que afectan esa condición de iglesia, que no nos impiden ser esa luz que alumbra en este mundo lleno de tinieblas. ¿Hay codicia en su corazón, en el mío? ¿Hay lujuria? ¿Hay malos pensamientos? ¿Hay envidia? ¿Falta de perdón? A veces toleramos más ciertas cosas ocultas, ¿verdad?, que aquellas visibles que somos prontos para rechazar. Debe ser condenado todo y debe sacar de nuestro corazón todo aquello que sea un estorbo para nuestra relación con Dios. Mire, para no ceder, y ellos habían cedido. Es por eso que hay un claro mensaje. Aquí está la advertencia y luego viene la recompensa. Mire lo que dice el verso 16. ¿Qué le dice Jesús? Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mensaje a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Arrepentirse. ¿Sabe que ahí la palabra arrepentirse es la palabra metanoia? Metanoia, que tiene que ver con un cambio en nuestra mente, cambio de pensamiento, y también involucra un cambio de dirección. Es decir, yo voy por este lado y de repente me doy cuenta que voy mal. ¿Qué debo hacer? Debo dar la vuelta y me voy por este lado. Eso es metanoia. Pero todo inicia ¿dónde? En nuestra mente. Por eso que acá es importante. Pablo refiere eso cuando él exhorta en la carta a los romanos que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino que más bien debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que así cambie nuestra manera de vivir, dicen las versiones modernas, y de esta manera puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchas personas quieren cambiar su conducta, pero no han podido cambiar su mente. No es posible. Es por eso que se queda todo en una intención, en una emoción, pero no hay una realidad, porque no va al cambio de mente. Y arrepentimiento tiene que ver con eso. Primero un cambio acá, una transformación en nuestra mente. Y una decisión de poder cambiar de dirección. Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta del pecado alcanza misericordia. Eso es lo que quiere y desea Dios que suceda en nuestra vida. Metanoia, repito, está hablando a la iglesia. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, cambia tu mentalidad. Iglesia, cambia de dirección. Arrepiéntete. Porque si no, es interesante, dice que vendré de repente, pero vendrá no contra la iglesia, vendrá contra ellos, contra los nicolaitas, contra los que enseñaban esto de las enseñanzas equivocadas. Pero igual hay una reprensión para la iglesia. La iglesia debe cambiar de dirección, cambiar su manera de pensar, la manera de cómo concibe ser iglesia, cómo lo hemos estado haciendo. Imagínense que todo cambia, pero muchas veces la iglesia sigue siendo la misma, de manera equivocada. De manera equivocada. Y entonces el creyente debe entrar en ese proceso de renovación del entendimiento que la palabra de Dios nos da y que el Espíritu Santo nos permite tener para nosotros poder ubicarnos en el tiempo que vivimos y ver de qué manera nosotros podemos ser luz. Hoy hay tanta corrupción y la iglesia levanta su voz. Y levantamos la voz.
¿De qué manera la presencia de la iglesia se hace sentir en esta sociedad corrupta? ¿De qué manera la iglesia? Hablo de la iglesia en general. ¿O la iglesia también es parte del problema, tolerante a eso? Y entonces debemos ejercer pequeños cambios hasta que se conviertan en grandes cambios. Y esos pequeños cambios deben empezar en nosotros. En si tanto hablamos de la corrupción y nosotros dejar de ser corruptos, si que ese fuera el caso en cada una de nuestra vida, y comenzar a ser honestos en todo lo que hacemos. Desde nuestros niños que están en el colegio, enseñarles que no deben copiar, que deben hacer ellos mismos sus deberes. Pequeños cambios en nuestra vida, nosotros como esposos, como esposas, siendo honestos y responsables. Porque si somos parte del problema, imagínense cómo podemos ser luz. Y pequeños cambios que deben ir habiendo en nuestra vida para que también eso pueda influir en el exterior. La iglesia debe cambiar su mentalidad y entender cuál es su rol en este tiempo. Somos luz. Y es por eso que la iglesia debe entrar en esa transformación, metanoia. Que Dios nos ayude. Porque si lo hacemos, está la recompensa en estos 3 minutos que tenemos. Algo complejo, la verdad, tuve que indagar mucho para entender esto. Verso 17. Todo el que tenga oídos para ir debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Esa frase se repite en todas las iglesias. Atención, iglesia, escucha. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Mire, ahí hay 2 recompensas, maná y también hay, ¿qué cosa? La piedrita blanca. Y bueno, esa recompensa. Entendemos que en este lenguaje es simbólico, ¿no? A mí me enseñaban de chiquito que cuando entre al cielo, ¿verdad? Así que voy, no, claro. Si entro al cielo, me decían de chiquito, vas a recibir una piedrita con tu nombre nuevo, me decían. Y yo, bien creído, no estaba ahí, ¿qué voy a recibir mi piedrecita? Porque eso está ahí, ¿no? El maná, había una creencia judía. Los judíos también eran un pueblo de muchas creencias, no necesariamente que sean ciertas, pero había una creencia que estaba en los libros apócrifos que enseña que el profeta Jeremías tenía escondido, él separó una olla que conservaban los judíos, una olla con una porción de maná. Esa es una creencia, que el profeta Jeremías la había ocultado y que un ángel la había llevado al cielo para que en determinado momento ese maná otra vez descienda. Algunos hacen referencia a esta ilustración. Lo que sí sabemos es que en la Escritura, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan del cielo, cuando vino, Él se reconoció a sí mismo como el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Más, cuando Él dio de comer a las multitudes con aquellos panes y peces, ¿recuerdan? Él luego, en el libro de Juan, dice, yo soy el pan de vida. Y ese es el pan de vida que usted y yo recibimos, que es nuestro Señor Jesucristo. Una relación profunda, cercana, donde Él, como el pan del cielo o el pan de vida, satisface todas nuestras necesidades. Esa es la recompensa, una relación estrecha, cercana, íntima, donde Jesús sacia, donde Jesús protege, donde Jesús suple, donde Jesús alimenta a su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es el maná del cielo. Y el privilegio de disfrutar esa relación estrecha con Él, que satisface toda hambre profunda. El ser humano tiene hambre y tiene sed, y busca saciarla de maneras equivocadas. Solo Jesucristo puede saciar nuestra sed y nuestra hambre. Él es el pan de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Y ahí está el pan, ofreciendo Jesucristo mismo. Y la piedrecita, bueno, ahí muchos hablan de que en aquellos tiempos antiguos los jueces utilizaban para votar, depositaban en una especie de urna una piedrecita blanca, ¿sí? Y de alguna manera eso lo echaban a suertes y de ahí podían determinar un juicio justo, verdadero. Pero el hecho de poder, se lo utilizaban mucho también en los juegos como una recompensa. Se otorgaban ciertas piedras, así como se entregaba la corona, se entregaban unas piedrecitas como señal de recompensa por haber triunfado. Y esa es la idea, que hay una recompensa. Lo del nombre nuevo, mire,
es bastante ahí, como nos da mucho para pensar, pero un nombre por lo general se lo asocia con identidad. Recordemos que para los judíos el nombre de la persona era prácticamente su carácter y su identidad. A Jacob le pusieron Jacob, ¿por qué? Jacob significa el usurpador, y eso fue lo que hizo. Por eso es que Jabes, cuando eleva su oración, se causaba tanto, ¿no? Porque Jabes, ¿qué significaba? Dolor, y había sufrido tanto. Entonces el nombre se lo asocia con identidad, y dice que se le da un nombre nuevo, y eso tiene que ver con identidad y carácter. Es la identidad y el carácter que recibe el cristiano, una identidad nueva, un carácter firme, que es el carácter de Jesucristo. Y dígame si esa no es una recompensa. Por supuesto que sí. Somos saciados, pero también se nos da esa identidad de hijos de Dios, de ser seguidores de Jesucristo y ser imitadores de Él. Que esa debe ser nuestra máxima aspiración en este mundo, ser como Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, el desafío para una iglesia que necesitaba arrepentirse, metanoia. Hoy necesitamos arrepentirnos, hermanos. Creo que cada uno de nosotros hay algo que quizás hemos tolerado. Hay algo que ha estado apagando aquella luz que no permite alumbrar a aquellos que no tienen a Jesucristo. Quizás algunos hemos negado a Jesús, nos hemos avergonzado de Él. Cuando vemos aquí una iglesia que pudo resistir aún hasta la muerte. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Podamos elevar esta oración a Dios. Padre, te agradecemos, Señor. Gracias, Dios, por que somos parte de tu iglesia. Y estamos en ese proceso, Señor, de transformación, de cambio. Hoy venimos a ti y te pedimos perdón